en el recuento, sorprendiendo a todos, Intel ya está trabajando con Huawei de vuelta. Además, te hablaré de la nueva serie W que LG ha presentado. También el CEO de Huawei advierte que Google perderá demasiados usuarios si esto continúa. Además, Xiaomi muestra la primera imagen oficial del Mi CC9 y para terminar, Oppo también muestra pero un prototipo de cámara bajo la pantalla. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, hazlo ahora mismo y forma parte de esta gran comunidad que se dedica a comentar las noticias de tecnología todos los días. Veamos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si para ti mantener tu dispositivo actualizado en sistema operativo es muy importante, más o menos o para nada. La mayoría dice que sí, sin embargo no sé si sea el primer parámetro importante, porque de ser así, Nokia debería estar vendiendo muchísimo y no vemos el resultado. Pasemos a la primera noticia porque es muy importante con respecto a otro capítulo más de toda la novela de Huawei, los Estados Unidos, el gobierno de China, y es que al parecer Intel era uno de los socios más importantes de Huawei y desde el momento en el que Donald Trump empezó con todo este lío, Intel intentó convencerlo de que volvieran porque eran socios muy importantes y debido a que no se puede, Intel ha encontrado un pequeño hueco legal, por así decirlo, junto con otras empresas, así que varias siguen trabajando al día de hoy con Huawei. Para no ser tan larga la explicación, al parecer hay componentes que al producirse fuera de los Estados Unidos, aunque sean fabricados por empresas norteamericanas, no siempre se consideran precisamente de fabricación estadounidense, que es el límite que les han puesto. Así que según New York Times, Huawei e Intel están trabajando juntas y haciendo negocios. No sabemos si esto va a provocar que más marcas aprovechen este hueco legal o que Donald Trump amplíe toda su ley como para eliminar ese hueco. Esperemos que no sea así. Pasemos a hablar de la siguiente noticia. LG ha presentado la nueva línea W, enfocada a competir en la gama de entrada a precios más accesibles. Comencemos a hablar del W10, que tiene una pantalla de 6.19 pulgadas IPS HD+. Tiene un recorte en la parte superior para tener ahí la cámara frontal, que es de 8 megapíxeles. En la parte trasera encontraremos una cámara doble de 13 y 5 megapíxeles. El segundo sensor está enfocado a la captación de la profundidad para las tomas tipo retrato. Su procesador es el MediaTek Helio P22 y su batería está bastante bien, 4000 mAh. Todo esto más o menos a un precio de $130 aproximadamente, ya que ha sido presentado en la India, pero también presentaron el W30, que viene al igual que el W10 con 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, pantalla ligeramente más grande, 6.26 pulgadas, pero también con HD+. La diferencia más grande será la cámara frontal, que en esta ocasión es de 16 megapíxeles. En la parte trasera vamos a encontrar 3 cámaras, la principal de 12 megapíxeles, la cámara gran angular de 13 megapíxeles, bastante bien aquí, y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles para los retratos. Sin embargo, llevan el mismo procesador Helio P22 con la misma batería, 4000 mAh, y en este caso viene con lector de huellas y desbloqueo facial, pero existe otro modelo, el W30 Pro, del cual LG no ha revelado el precio. De hecho, se me estaba olvidando decirte el precio del W30, es de más o menos $145, pero el W30 Pro no tiene precio anunciado. La diferencia es que este modelo incorpora un procesador de Qualcomm, es el Snapdragon 632, aunque curiosamente también cambia la configuración de la cámara trasera. El lente principal con sensor de 13 megapíxeles sube un poquito, el gran angular de 8 megapíxeles curiosamente baja y el sensor de profundidad de 5 megapíxeles también sube. La cámara frontal es la misma y la batería también la misma. Por el momento no se conocen más detalles de que llegue a otros países, pero si llega a algún país del continente americano te lo estaré contando. Pasemos a otra noticia. Ahora hablamos de una declaración que ha hecho el CEO de Huawei como para meter un poco más de presión y avivar el fuego de esta guerra que se estaba tranquilizando, aunque no por haber llegado a acuerdos, sino porque ya nadie decía nada. Resulta que Ren Zhengfei dio una entrevista a CNBC otra vez y ahora dijo
que Huawei es totalmente capaz de resolver estos problemas por su propia cuenta y dijo que Huawei y Google siempre estarán en la misma línea de interés, pero que si los nuevos dispositivos de Huawei no vienen con el nuevo sistema operativo de Google, precisamente Google podría perder entre 700 y 800 millones de usuarios en todo el mundo, una cifra demasiado alarmante para esta marca estadounidense que seguramente después de estas declaraciones también tratará de meter un poco de presión al gobierno de los Estados Unidos para ver si esto se puede resolver o no. Recordemos que Huawei está actualmente desarrollando su propio sistema operativo y todavía queda poco más de un mes de tregua en cuanto a las relaciones comerciales de estos fabricantes. Participa en la encuesta y cuéntame si todavía crees que haya vuelta atrás y Huawei vuelva a decidir utilizar Android en sus futuros dispositivos, o ya esto no tiene reversa y Huawei tomará su propio rumbo. Pasemos a la siguiente noticia. Ayer precisamente te contaba sobre la nueva serie Mi CC que presentará Xiaomi en pocos días de forma oficial. Sin embargo, ya sabes cómo son las cosas actualmente y los mismos directivos de las marcas presentan imágenes oficiales para evitar ya tantos rumores y filtraciones. La imagen al parecer revelaría solamente que en la parte superior tiene puerto infrarrojo para controlar dispositivos. No creo que sea jack, se ve todavía muy pequeño. Tenemos ahí cámara triple que al parecer tiene la leyenda 48 megapíxeles con inteligencia artificial. Vemos también los botones de volumen, de encendido y apagado, y lo que también se destaca es que en la parte inferior vemos el nombre Xiaomi, sin embargo con una fuente totalmente diferente a la utilizada actualmente. Al parecer es la misma fuente que utilizaba la otra firma que Xiaomi compró, Meitu. Y bueno, además de esa imagen han estado publicando otras imágenes de artistas chinos sosteniendo este dispositivo. Al parecer tendrán algún acuerdo promocional con ellos, ya que además de revelar ese color también han decidido revelar un color un poquito más morado, azul, con unas líneas ahí interesantes. Pero bueno, todo esto lo publicó Lei Jun junto con Lao Wei, ambos con puestos altos en Xiaomi por supuesto, y todas las publicaciones las hicieron en sus perfiles de Weibo de China obviamente. Así que cada vez conocemos más del dispositivo que será presentado el 2 de julio. De todos modos, aquí te estaré presentando toda su información cuando llegue ese día. Pasemos a la siguiente noticia. Para terminar, hablamos de Oppo, una firma china, si es que no la conoces. De hecho, trató de llegar a México en un tiempo, pero no tuvo éxito y se tuvo que regresar. Pues resulta que se está llevando a cabo el Mobile World Congress, pero de Shanghái. Y en este evento, Oppo ha aprovechado para presentar un prototipo con precisamente esta tecnología de cámara debajo de la pantalla, que es algo que hace algunas semanas mostraron Xiaomi y Oppo precisamente a través de videos en redes sociales, y obviamente varios medios que se encuentran en ese lugar están captando estos videos. Impresionante, por supuesto, la tecnología que ha alcanzado Oppo y que seguramente veremos ya en poco tiempo en algún dispositivo de forma oficial. Por el momento solo son prototipos, pero déjame en los comentarios qué te parece esta solución. Yo la veo bastante bien, pero habría que esperar a ver los resultados para ver si no pierdes nada de definición o algo por el estilo. Por el momento estamos llegando al final de este video y si tú todavía no lo haces, suscríbete para formar parte de una comunidad enorme y comentar tus noticias favoritas de tecnología. Por el momento esto es todo, nos vemos la próxima.